Con lo que estábamos hablando fuera de esta grabación, miren, eso de lograr una conciencia elevada se llama neutralidad, ¿ya? Entonces, en la polaridad existe el bien y el mal, porque nosotros percibimos esta realidad a nivel masivo en polaridad. Entonces, por eso definimos las cosas buena, mala. Eh, pero ya cuando uno empieza a expandir la conciencia, a despertar y a evolucionar en conciencia, ya ahí uno empieza a ver la realidad en sí y a salirse de este hechizo o ilusión del bien y el mal, porque en el fondo la conciencia está embotellada y está atrapada en ese concepto del bien y mal, que es la polaridad, la dualidad. Y si hablamos de seres superiores o la iluminación, es cuando también se alcanzan niveles de conciencia, ya que pasan, por ejemplo, por la neutralidad y ya no se piensa y ya no se percibe la realidad con esa dualidad incompatible como bueno o malo, sino que se ve que ambas, ambas situaciones, ambas polaridades contribuyen a la evolución y si no fuera porque existen estas dos polaridades, no podría haber creación y no podría haber evolución y no podría haber despertar de conciencia. Por eso hay temas bien complejos al respecto. Incluso hay unas clases que yo una vez di, la clase que se llamaba el Demiurgo, donde el Demiurgo es un misterio que tiene que ver con la filosofía y con el esoterismo, la metafísica, donde se explica que se le llama a Demiurgo como a una deidad, ya que construyó este mundo de polaridad, esta dualidad, y los seres fueron sumergidos ahí. Y también se habla que el estado paradisíaco de los seres es donde vivían en una unidad, ¿ya? En la unidad. Entonces ahí no había contraposición, bueno, malo, luz, oscuridad o demonio, dioses, seres de luz, seres de oscuridad, no existía. En los mundos paradisíacos, que son estados de conciencia, todo está en armonía y todo es una unidad. Ya, entonces, cuando se habla de la caída del hombre, cuando el hombre baja y se sumerge en el mundo de la polaridad, su conciencia es como que percibe esa dualidad, esa polaridad, pero queda fraccionada y queda atrapada ahí. ¿Ya? Entonces siempre está en una constante lucha, en un constante de debatir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo trata de huir, trata de negarlo, trata de alejarse de él, de eso, trata también de atacarlo, combatirlo. Y lo que define como bueno trata de polarizarse en eso bueno, pero no entiende que es un juego bastante, digamos, demente, porque cuando uno se polariza en lo que concibe que es bueno, inmediatamente está dándole fuerza a la polaridad contraria. Y la polaridad contraria nunca desaparece, sino que a la persona que se polariza en un aspecto, la otra polaridad lo sigue. Siempre lo persigue porque es la sombra. Cuando uno se identifica con algo, por ejemplo, yo tengo un ideal, ya lo que es contrario a ese ideal es la sombra de eso, y esa sombra siempre va a estar ahí, ¿ya? Porque si yo me enfoco en una dirección, detrás de esa dirección siempre va a haber otra realidad. Entonces no se puede negar, no se puede ignorar, no se puede eliminar. En cambio, cuando uno va despertando la conciencia y cuando uno va integrando o va logrando lo que se llama estados más de iluminación, va accediendo a esa conciencia de unidad, uno va integrando las polaridades, porque se da cuenta que sin esas polaridades no hay evolución. No hay crecimiento, no hay reflexión, ¿ya? Por eso
uno tiene que entender los procesos cuando uno dice, pucha, cuando uno empieza como a criticar o a protestar o a quejarse de algo, no se da cuenta que ese algo lo está ayudando ya a despertar conciencia y a tomar mejores decisiones y a actuar de una manera más consciente. Pensemos en lo que estábamos hablando al principio con Eduardo. Todo el control mundial que hay hoy en día, ya que ahora está desatado, ya con pandemias, con virus, se comprobó que el virus del COVID fue creado en un laboratorio, que las mascarillas realmente no eran efectivas, que fue error también cerrar todo y hacer empobrecerse a emprendimientos, ya. Entonces uno, cuando vive ciertas situaciones así, o la guerra, o lo que estamos viviendo en Chile, que hay un incremento de delincuencia, cosas así que uno considera que son terribles, que son malas, y uno se queja y uno quiere librarse de eso, uno tiene que entender que eso está colaborando con algo. Es parte de una evolución, es parte de un despertar, es parte de reflexionar, porque si no existiera en energía, no existiera la energía negativa, no habría como ese chispazo de luz, porque la luz ya es un fenómeno que nace de la unión de la energía negativa con la positiva. Ahí se crea luz. Bueno, en la luz de la conciencia es lo mismo. La conciencia despierta cuando se llega a una unidad después de un contraste, de una fricción entre dos energías que son, digamos, negativa, positiva. Ahora, puede que sea súper complejo lo que estoy diciendo porque estoy hablando en abstracto, pero eso hay que llevarlo después a lo real, ¿ya? La gente cuando tiene crisis y se reinventa, logra un estado más evolutivo de ser, crece más, se desarrolla, ¿ya? Entonces, las crisis, los momentos de tocar fondo son malos totalmente, no. Eso colabora con un estado evolutivo superior si es que se integra. O sea, si es que yo tengo una racha mala, toco fondo, lo que sea, y yo eso me llega, me lo uso como un impulso, o sea, tocar fondo, y de ahí yo vuelvo a pararme, no podría decir que eso es malo. Eso contribuyó. Entonces, esa es la conciencia de unidad. En estos últimos años críticos, y que la cosa va a seguir crítica, es porque el ser humano necesita despertar y hay muchas semillas que necesitan quebrarse para que nazca algo superior. Y también, si nosotros vemos cómo nace la semilla necesita estar en la oscuridad, necesita estar en el inframundo y necesita agua y fuego, que sería el sol. Entonces, esas son energías negativa, positiva, y solo con ese contraste, que lo podríamos llevar a femenino, masculino, y si lo llevamos a la ética y moral, es bueno y el mal, el bien y el mal. O sea, y ahí la semilla se rompe y empieza un crecimiento de algo. Y eso es así en todo, hablando de manera filosófica y abstracta. Entonces, lo importante de estos estudios es que nosotros vayamos ir viendo las cosas en su naturaleza y no caer tanto en los esquemas que nos atrapan, que son estos esquemas del bien y el mal. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de dioses, así definiendo un estado evolutivo, un estado de conciencia más divino, no están en el bien y el mal. Los seres muy divinos ya no piensan en bueno o malo, ven el todo, ¿ya? Ven el todo. Entonces, tan más allá del bien y el mal, como hablaba el filósofo Nietzsche, sí, hay conciencias que están más allá del bien y el mal. Entonces, ese es el camino, es un camino.
¿Qué podemos hacer nosotros en este momento cuando hablemos de bueno o malo, cuando estemos resistiendo algo? Tratemos de verlo integralmente, ¿ya? Porque les puedo dar otro ejemplo. La enfermedad, para toda la enfermedad es mala, pero ahora hay estudios ya muy profundos que están explicando el proceso y el mecanismo de la enfermedad, y ahí se habla que es un mecanismo ya que busca eh, en el fondo la reparación. Cuando uno está enfermo, el cuerpo se está reparando, se está equilibrando, se está armonizando. Entonces, la enfermedad no es algo que tiene como objetivo destruirte, al contrario. Entonces, eso lo vemos cuando estudiamos los principios de la biodescodificación o de la nueva medicina germánica, ¿ya? O cuando estudiamos la psicología transpersonal, la Gestalt o lo que escribió Jung. Ahí se explica que todo eso que nosotros llamamos enfermedad como que es algo malo, destructivo, no es así. Ya el cuerpo está aplicando un mecanismo de reparación. El problema, o lo podríamos llamar enfermedad de verdad, es la percepción que creó ese mecanismo. Por ejemplo, el cáncer, las células ahí están haciendo su trabajo de sobrevivencia, de supervivencia para mantener el organismo. Pero ¿por qué se desbanda? Porque en otros planos de pensamiento, de creencias, de experiencias, se está dando una orden, ¿ya? Y esa orden es la que hay que estudiar, ¿ya? Porque ahí está el desequilibrio, pero no en la reacción que está teniendo el cuerpo, porque el cuerpo lo único que está haciendo, luchando para mantener el equilibrio y la armonía. Eso es lo que aporta estas disciplinas como la biodescodificación, ¿ya? Dejar de ver la enfermedad con esa sentencia moral bueno o malo. O sea, la enfermedad también no hay que combatirla. La enfermedad hay que entenderla y hay que armonizar la causa de eso que está ocurriendo. Miren, llega a ser tanto que lo peor que puede ocurrir según nuestros parámetros es que por una enfermedad uno se muera. Pero según estos estudios, el cuerpo, cuando está en este proceso de reparación, y hay un desgaste tan grande en el organismo llega un momento que se da de baja, ¿ya? Pero no es porque ese proceso fuera negativo. Eso es porque se cumplió ese proceso, lamentablemente que el cuerpo ya no sirve. Es como que tú reparas un, un abrigo para que siga funcionando, para que te siga abrigando, lo sigues parchando y ya tanto parche y tanto surcido que tiene que llega un momento que se deshace entero y ya no sirve y se bota. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con la enfermedad. La reparación siguió, pero ya después el traje ya estaba totalmente deshecho. Entonces, ya no sirve ese traje y hay que ir a comprarse un abrigo nuevo. Y ahí en la encarnación uno toma un cuerpo nuevo, de un bebé sano. Entonces, ¿quién es el que regula todo eso y lo observa? Son conciencias, inteligencias que están más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal. Porque si fuera así, bueno, no existiría la muerte, pero existe y eso es una creación. Alguien lo creó, hay un mecanismo ahí. Bueno, con respecto a este tema, que tiene que ver con tres aspectos que ya sea en una vida bastante normal, sin estos estudios que buscan un conocimiento interno,
ya todos los vivimos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen necesidades, tienen deseos y también tienen creencias en cuanto a sus deberes y a sus derechos. Eso también tiene que ver con varios niveles del ser. Lo más básico, lo intermedio y ya aspectos superiores. Lo podemos ver en el cerebro, cerebro reptil, cerebro olímpico, neocortex, pero son dimensiones humanas. Aquí hay una pirámide que tiene que ver con las necesidades. Entonces se dice que en la base están las necesidades fisiológicas, después vienen ya de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Eso es como una pirámide que tiene que ver con las necesidades y los valores, que es bien universal. Supongo que alguna vez la han visto porque la universidad e incluso los colegios a veces también enseñan esa pirámide. Pero hablando bien en básico, existen necesidades básicas, como las fisiológicas. Necesidad de mantenerse vivo, de estar seguro, de no morirse de frío, de no morirse de calor, ¿cierto? De alimentarse. Entonces todo eso también tiene una dimensión inconsciente, porque cuando uno es niño, bueno, uno busca el alimento, busca respirar, empieza instintivamente a caminar. Bueno, ¿y de dónde viene todo eso? De un aspecto inconsciente, automático, para llenar ¿qué necesidad? Bueno, la vida, el desarrollo. Y eso tiene que ver con la fisiología. Ahí también entra la seguridad, porque también se busca la seguridad de la madre, de estar en un entorno cálido, seguro. Ya todos los seres en el fondo instintivamente buscan eso. Entonces, nosotros podemos pensar y reflexionar en nuestras necesidades básicas. Ahí también incluso está la pulsión sexual. O sea, por muy monje o curita o monja o una persona que en sus construcciones mentales, culturales diga, bueno, a mí no me interesa el sexo, no me interesa nada de esto, porque ahora están saliendo tantos tipos de, digamos, grupos o subculturas que hay algunos que se pusieron un nombre que son los que no le interesa nada del sexo, ni la compañía, ni tener pareja, ni hijos, ni nada. Pero no pueden negar, porque yo encuentro que eso también es súper ignorante, creer que uno elige eh, comandar la totalidad de su ser, ignorando que hay una inteligencia que tiene que ver con la biología, con la fisiología, y esa inteligencia es y viene de, digamos, de otra parte, y el ser humano no tiene control absoluto de eso. Así que uno lo puede negar, lo puede rechazar, puede huir de algo, pero eso está ahí igual. Entonces, ¿existen necesidades, por ejemplo, sexuales? Sí, ya todos los humanos tienen esa necesidad sexual. Se puede reprimir, como digo, uno puede negarla, uno puede huir de eso, pero eso va a existir igual. Ahora, si se resiste, persiste y crece, pero se desarrolla de manera patológica en vez de una manera armoniosa y natural. Entonces, están todo ese tipo de necesidades básicas, que son las que están más relacionadas con la biología, con el cuerpo. También Freud habló del ello, por ejemplo. Freud habló de que la psique humana tenía como tres dimensiones. Uno es el ello, donde están todos estos impulsos como bien básicos,
ya donde está el miedo, donde está la sexualidad, digamos, donde está el ataque y la huida, muchas cosas que pertenecen como a ese mundo inconsciente, ¿ya? El ello. Y que muchas veces por la cultura y por la sociedad y la moral imperante, se trata siempre de tener controlado a raya y hay mecanismos de represión al respecto. O sea, si una persona anda mirando los cuerpos del sexo opuesto, impulsado por el ello, por ese impulso bien básico, en esta sociedad va a ser reprendido. Incluso ya también hay como leyes al respecto. O si una persona siente atracción por el cuerpo también, como estoy hablando del sexo opuesto, y no tiene ningún mecanismo de control y lo toca, o si se abalanza, bueno, ahí también va a ser reprimido. Pero también existe la autorrepresión de eso, pues el autocontrol. Ahí existe un control armónico de la persona que tiene que ver ya con la conciencia, con el respeto, y no es una represión tan forzada como en otras personas sí puede ser como un acto de represión grande. Pero Freud, este, este psicólogo, psiquiatra, estudió mucho eso, bueno, y llegó en su tiempo, que era una sociedad victoriana, llegó a concluir que habían demasiadas patologías eh, que tenían como una de sus causas la represión de estos impulsos. Ya, mucho tiene que ver con eso. Ahora, después la psicología se desarrolló mucho más allá y se amplió estos conocimientos, pero esa base no ha sido muy refutada, que digamos. Ya aquí tenemos el sistema nervioso autónomo, y bueno, son mecanismos automáticos bastante básicos que tienen que ver con el funcionamiento de órganos, ya, la función de respirar, los latidos del corazón, etcétera. Ya eso es bastante básico, como digo, de base para el mantenimiento del organismo. Gurdjieff, aquí puse Gurdjieff, que él hablaba de que había un centro instintivo. Él habló de varios centros. Estaba el centro emocional, esto ya es un conocimiento más esotérico, porque esos centros, él hablaba que eran centros energéticos, centros de conciencia también, que tenían que ver con ciertas funciones. Entonces está el centro instintivo, que Gurdjieff decía que era el más potente y el más rápido. El centro instintivo ya es más rápido en su activación y en su expresión que el centro emocional, por ejemplo, y que el centro intelectual. Por eso hay casos voy a dar un ejemplo, de ciertas parejas o matrimonios que, claro, dicen que se aman, puede estar en una cena romántica y de repente hay un terremoto y a veces una de sus parejas sale corriendo y se olvida del cónyuge, o sea, de la pareja. Han ocurrido situaciones así. Incluso yo vi una película incluso que mostraba esa situación, que había una familia que salió de viaje, de vacaciones, en un entorno paradisíaco, y estaba la pareja con los hijos en una cena. Y hubo una avalancha, creo que la película se llama La Avalancha. Y el marido salió corriendo y trató de salvar su vida y dejó a la señora con los hijos solos, botados. Y ahí hubo un quiebre en la relación. Y de eso se trata la película.
Es como, era súper interesante el contenido de ella. Bueno, ahí el centro instintivo actuó tan rápido que el centro emocional y el intelectual quedaron absolutamente anulados. Ahí no primó el amor, la protección a la pareja, a los hijos, y ni tampoco el pensamiento, porque no reflexionó nada. Esta persona lo único que hizo es correr para salvar su vida. Por eso, aquí digo, estas necesidades son muy básicas y principalmente tienen que ver con eh, procrear, satisfacción sexual, supervivencia, seguridad. Más arriba existen otras necesidades que ya tienen que ver con el yo. Podemos situarlo en los chakras que van ascendiendo, por ejemplo, el chakra eh, del plexo solar, que está asociado a la realización personal, ¿ya? A tener logros, a la autoestima también. Entonces, hay necesidades digamos, ya más humanas, más intermedias, y que tienen que ver con la afiliación, sentirse parte de un grupo, de reconocimiento, de autorrealización, de tener logros en la vida, de avanzar. También ahí está lo que se llama el éxito. Culturales. Hay necesidades del entorno cultural, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué casi todos quieren, en este entorno cultural, quieren crear una familia y tener hijos? ¿Es tan automática o es una necesidad cultural? Ahí yo creo que hay una mezcla, ¿ya? O que una pareja sea monógama y sea eterna y se case hasta que la muerte los separe. Ya hay gente que necesita lograr tener ese logro, pero hay que estudiar de dónde nació esa seguridad, o sea, esa necesidad. Quizá es una construcción cultural, yo creo que sí, ¿ya? Entonces hay muchas necesidades que son artificiales, que son construcciones sociales y son creadas. Ahí también encontramos el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son todas estas creencias que nosotros vamos adquiriendo en la vida por educación, transmisión del entorno. ¿Ya? Entonces, tú necesitas estudiar algo, necesitas un título, tú necesitas crear una familia, tú necesitas tener un estatus X, tú necesitas tener este modelo de auto, o sea, necesidades que uno dice, sí, yo tengo, y uno empieza como a luchar por eso y a lograr ciertas cosas, pero ¿de dónde vienen? O sea, las inventó cada cual y las eligió, o uno solamente se dejó llevar, como que vienen con una ola de mandatos sociales, de construcciones, ya, eso es inconsciente colectivo. Aquí estamos hablando cuando uno asume cosas sin una reflexión profunda previa y sin tener una conciencia como muy amplia de lo que uno es en su naturaleza y para dónde va, ¿ya? Pero cuando es así, no hay ningún problema porque ahí esa necesidad está ligada a la conciencia, ¿ya? Aquí estamos hablando por eso de inconsciente colectivo. Ya, aquí entramos en otro terreno
que es más complejo y que sí tiene que ver ya con conceptos más espirituales, ¿ya? Porque hay mecanismos universales que funcionan, como digo, en el universo y por ende están presentes en la vida de todos nosotros, pero también están como en un nivel bastante desconocido, ¿ya? Eh, y a eso también le puede llamar inconsciente, porque las religiones, las filosofías, todos tratan de estudiar este mundo misterioso y empezar a sacar ciertas conclusiones y verdades al respecto. Aquí estamos hablando de las leyes universales también. ¿Hay leyes universales? Sí, hay muchas leyes universales que se pueden detectar. Hay un libro que se llama El Kybalión, donde salen las 7 principales leyes de la naturaleza o leyes herméticas. Y si uno estudia bien ese libro, se da cuenta que esas leyes están funcionando en la existencia de uno mismo, del universo, de la sociedad, del mundo. Entonces, estas leyes siempre tienden al equilibrio. En el universo, siempre ya las fuerzas universales tienden siempre y siempre están trabajando por el equilibrio. Por eso, cuando algo, una persona, una energía, un sistema planetario, un planeta, o sea, como digo, un planeta, un organismo, un ser vivo, una sociedad, se desequilibra, inmediatamente esas leyes universales se activan ya a través del péndulo que se llama, de la ley del péndulo, para lograr el equilibrio. Cuando algo se va muy a un extremo, inmediatamente llega a un tope y se empieza a ir al otro extremo, porque hay un mecanismo que busca ese equilibrio, que tiende hacia eso. Es como el magnetismo. Cuando uno pone dos polos magnéticos, ahí se crea una fuerza, ¿ya? De atracción. A eso también podemos llamarle la ley de la polaridad. Miren, nosotros lo podemos ver en la política. Nosotros estamos viviendo una realidad bastante polarizada, pero que tiende a la larga al equilibrio. Viene un gobierno de derecha, después viene un gobierno de izquierda, después viene de nuevo a la derecha, Entonces ya uno dice, hoy somos súper bipolares, pero a la larga hay un equilibrio ahí, porque en 40 años, bueno, se tendió de irse para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Ya? Cuando hay una sociedad que siempre está en un sistema nomás, digamos que está bastante polarizada. Entonces la otra polaridad crece, tiene mucha fuerza, pero está totalmente reprimida en las sombras. Pero de que tiene fuerza, tiene fuerza. Yo creo que en China, que es una sociedad que lleva bastante años polarizada, o en Cuba, o en muchos países que están polarizados, yo creo que la otra fuerza es bien grande, pero está controlada. Pero no creo que sea menor, porque como dije al principio, cuando algo se polariza, la sombra, la contraparte, está activa también, pero está negada.
Entonces ahí también vemos el péndulo. Bueno, cualquier cosa que se va a un extremo, el otro extremo empieza a tirar. Empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y después la cosa va para el otro lado. Eso lo vemos con la causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Con la ley de correspondencia también. Llega a ser tanto que cuando uno quiere algo y empieza a luchar por esa cosa o la empieza a intencionar, inmediatamente la contraparte también empieza a hacer su trabajo. Si una persona empieza a trabajar por un proyecto y quiere tener éxito, llegan todos los impedimentos y todas las dificultades aparecen inmediatamente. Ahora, ¿esa ley del universo es para arruinarle la fiesta a la gente buena? No, eso es una ley, son leyes. Por eso que la gente exitosa es gente que va trascendiendo o va superando una serie de obstáculos y eso lo hacen una persona más sabia, con más experiencia, con mayor determinación, más enfocada, más disciplinada. Entonces, esa fuerza contraria que tira para el otro lado y que pone impedimento es una fuerza que en el fondo, de otra manera, contribuye al éxito, al real y verdadero éxito. Porque no se tiene éxito en esta vida en nada de manera fácil. Puede ser fluido, sí, pero sin hacer nada y fácil, no. O una persona en la 3D se saca la mugre, o por último, en otras dimensiones se enfoca. Pero tiene que haber un trabajo. La osmoestasis es un mecanismo de los organismos que también busca ese equilibrio. En el cuerpo humano lo vemos con la temperatura, ahí está también los mecanismos de el simpático y el parasimpático, que el cuerpo siempre busca a través de una regulación automática el equilibrio, en la presión sanguínea, como digo, también la temperatura del mismo cuerpo, eso es automático, pero eso también lo podemos llevar a un campo metafísico. Como yo hablaba, la enfermedad también es un mecanismo de reparación cuando ya hay un desequilibrio. La enfermedad busca el equilibrio. Por eso que la gente cuando se enferman, llega un momento que se sanan. O sea, pasan este proceso de enfermedad, pero después llegan a estar bien. O sea, la enfermedad cumplió un propósito. Ya se logró de nuevo esa armonía. S- este mecanismo universal está detrás de todo. Como dije, pertenece a las leyes de la naturaleza y también busca ahí la expresión de todo organismo. O sea, todo, todo organismo busca expresarse al máximo. Por eso lo podemos ver en el reino vegetal, en el reino animal. O sea, en nosotros nace algo y busca desarrollarse al máximo. Todo busca expresarse. Por eso digo, las cosas que están reprimidas, negadas, no quiere decir que eso no busque también su expresión. Y cuando logra tener una oportunidad, se expresa. En esta revolución, en estos llamados estallidos sociales, hay algo ahí que se expresó, algo que estaba contenido, sea lo que sea, pero todo busca expresarse. Entonces, los malestares sociales, como ejemplo, y los malestares personales, lo que uno se calla en una relación, uno se muerde la lengua, uno
ya oculta muchas cosas, pero eso va a buscar expresarse alguna vez. Todo busca expresarse, todo busca realizarse, su máxima realización. Entonces, estos mecanismos corresponden a una supraconciencia. Esa supraconciencia ha sido llamada ya en el ámbito religioso como Dios. Hay una inteligencia detrás de todos estos mecanismos universales. ¿Somos inconscientes de la supraconciencia? Sí. No sabemos a ciencia cierta y en su totalidad cómo funcionan estos mecanismos. ¿Quién los dirige? ¿Quién los inventó? ¿De qué forma? ¿Ya? También en la raíz de todo esto, de toda expresión, está el amor, porque el amor es una energía o más allá de una energía, es un estado de conciencia primordial. En estados ya de dimensiones como muy profundas, más ligada a la fuente de donde nace todo, se dice que existe el amor. Es todo, es puro amor, amor universal. Y ese amor siempre busca expresarse. Eso también lo vimos en una clase correspondiente a Jacobo Grinsberg, que él habla de distintos niveles de una matriz universal, ya, y en niveles como más sutiles está la matriz en perfecta armonía y ahí reina el amor. Después, a través de movimientos que él hablaba como el campo neuronal, empieza a modificarse esta matrix y empiezan a formarse, o sea, empiezan a realizarse formas. Y ya en niveles súper densos donde uno podría decir, pucha, está el dolor, está el sufrimiento, está el abuso en los seres, ¿ya? Ahí es como el amor distorsionado, pero en esencia todo es amor. Entonces el amor se puede distorsionar, pero si uno llega a su esencia pura, se expresa tal como es. Miren, estos defectos psicológicos o estos pecados originales que todos sabemos cuáles son más o menos, que hablan las escrituras, estos pecados esenciales son amor distorsionado, la envidia, la codicia, todo eso es amor distorsionado. La otra vez leí que, bueno, yo también adhiero con eso, que por ejemplo la envidia en su esencia es algo muy normal y se podría decir sano. ¿Por qué? Porque uno, a través de esta conciencia de dualidad, uno percibe otra realidad y la percibe quizás mejor, más evolutiva, más cómoda, más próspera. Y en esencia, esa primera percepción es como que tu alma, tu esencia, eh, hace una correspondencia con ese estado, pero inmediatamente así, como que se percibe que no está en esa situación y se distorsiona esa primera percepción en envidia.
O sea, se distorsionó, pero en esencia es como una correspondencia con lo que uno en el fondo es en esencia. El deseo, bueno, saliendo de este mecanismo y de las necesidades, está otro concepto que es el deseo. Todos tenemos deseos. Ya, yo deseo, piensen en cualquier deseo que tienen. Recuerden que cuando a uno le celebran el cumpleaños, en la torta le dicen pide tres deseos. ¿Qué dice el budismo del deseo? Bueno, yo no sé si realmente el budismo en su esencia decía eso, pero se sabe mucho de que estas filosofías orientales hablan de que la raíz del sufrimiento está en el deseo, porque dicen algo bastante objetivo, pero bien radical, que si un ser está libre de deseos, no sufre, porque quien ya no desea nada, se salva de ese sufrimiento artificial. Ya no se compara, ya no se siente menos, ya por lo mismo. Muchas filosofías y religiones, sobre todo orientales, buscan como eliminar el deseo. Y ahí dicen que se conectan como con la energía divina, libre de deseos. Pero hay muchos sabios, muchos estudiantes que dicen que eso es muy extremo y que también se aleja de la verdadera enseñanza. Porque como hemos visto, hay distintas líneas del conocimiento espiritual. Yo diría que es bueno identificar de dónde nace un deseo. Yo creo que eso es más práctico, porque hay deseos que son totalmente egoicos, que pertenecen a nuestra personalidad y a todo eso que vimos anteriormente de necesidades creadas, ya, donde son bastante egoístas, ambiciosas, etcétera. Entonces, muchos deseos pertenecen a ese mundo donde están radicados nuestros defectos, porque nuestra personalidad también tiene niveles y tiene defectos, tiene una parte como más neutral y tiene virtudes. Entonces, hay muchos deseos que están ahí anclados con los defectos y que son bastante, como digo, superficiales, no tienen mucho sustento. Pero hay otros deseos. Está el deseo creador, los deseos que sí están ligados a esos propósitos del alma que hemos hablado anteriormente también. Claro, porque si uno tiene un propósito de alma, tiene una misión de alma, puede tener deseos en correspondencia con eso, que faciliten estos propósitos. Esos podríamos calificarlos como deseos lícitos del ser creador. Porque si el ser crea y siempre está creando, siempre está experimentando, quizá eso nace de deseo, el deseo de crear, de experimentar, de expandirse. Entonces, hay deseos que sí emanan desde el ser y su consecución son un resultado coherente. Con ese mismo ser.
Cuando esos deseos son satisfechos, el resultado es armonía, paz, evolución, bienestar. Cuando vienen de un ego fraccionado, desconectado del ser, muchas veces esos resultados a la larga traen pesar, dificultades, conflictos y se pueden transformar en un peso, en una cadena, en una adicción, etcétera. Y finalmente hablamos del deber. O sea, todos tenemos necesidades, hemos visto diferencias de esas necesidades, pero también hay deseos y está lo que se llama el deber. Todos como personas tenemos a veces escalas de valores, tenemos idealismo y tenemos un esquema ético de lo que debemos hacer, lo que es correcto. ¿Para qué? Para ser seres íntegros. Y cuando estamos bien alienados con ese deber, con esos deberes, nos sentimos más íntegros, más dignos. Entonces, estos deberes pertenecen a la conciencia, ¿ya? A la ética y también son elecciones y nacen de la reflexión. ¿Por qué no puse la moral acá? Porque, bueno, la moral también está asociado a esas transmisiones culturales a veces y uno adopta ciertas morales, pero quizás en muchas ocasiones uno conscientivamente no está tan de acuerdo con ciertas normas morales, pero la acata igual, para no tener problemas. Pero la ética es otra cosa, la ética tiene que ver mucho con esos valores internos. Cuando elegimos satisfacer un solo aspecto como el placer, la venganza, llenar una carencia, solo adquirir dinero, compañía, al margen del deber o de aspiraciones más elevadas, uno se fracciona y se pone en oposición y al margen del impulso universal de autorrealización y de equilibrio en la totalidad del ser. O sea, si uno busca satisfacer un deseo o una necesidad en el nivel que sea, un deseo de venganza, de adquirir dinero para tener poder, de buscar el placer por el placer o de tener compañía porque se siente solo y no soporta la soledad, etcétera. Y eso está al margen, no está de acuerdo con sus valores, su ética, sus conocimientos, sus aspiraciones, sus ideales, en definitiva con el deber, ya inmediatamente eso después le juega en cuenta y se pone como oposición a esos anhelos de autorrealización. Por eso que hay conflictos totales y que se prolongan cuando la gente está tan fraccionada que están atrapados en el placer o en el resentimiento o estas personas que buscan tener pareja porque no pueden estar solos o acumular dinero para ser poderosos solamente, pero desligado del deber, de la conciencia, de la ética, ya eso se distorsiona, po. Y el organismo distorsionado después entra en conflicto y sufre. Entonces, el deber busca ser íntegros
y coherentes con nuestros ideales, valores y principios, pero también debe estar en armonía con las necesidades y deseos creativos. Cuando estos tres aspectos actúan en equilibrio, se va desarrollando una verdadera autorrealización del alma, sustentada en la dignidad y el amor propio. O sea, en conclusión, cuando nuestras necesidades, que nosotros las podemos identificar, las podemos observar, somos conscientes de ellas, nuestros deseos y nuestros deberes están los tres funcionando en una sola dirección, en coherencia, en armonía, eso corresponde a un trabajo de autorrealización real y verdadero. Y ahí el ser ya se va nutriendo tanto que va a llegar un momento que va a conectarse con aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque esa alma humana va a estar tan desarrollada que ya va a conectarse con la alma divina. Porque es como que en esta dimensión logró un nivel de autodesarrollo tal que ya está preparada para dimensiones superiores. Por eso que como alma estamos llamados a integrar y a trascender los conflictos. Pero por lo mismo, ese nivel de conflictos y de caos producido por los deseos, las necesidades y los deberes que a veces están en contra y están en una eterna guerra psíquica, se pueden ir armonizando cuando están, como digo, en coherencia y alineados. Cuando se entra en conflicto, cuando no se le da eh, la importancia y no se atienden estos niveles de la manera adecuada. Eso lo vemos, por ejemplo, en tantos sacerdotes jóvenes que tienen en su cabeza el deber de ser un hombre santo, el ideal de ser un hombre santo como ellos creen que fue Jesucristo o el Padre Pío o el Padre Hurtado. Entonces hay que ser célibe, y no hay que caer en tentaciones del mundo, pero están no alineados con otros aspectos de su ser, como sus necesidades biológicas y también con ciertos deseos, quizás también, po. Entonces, ahí ese conflicto le acarrea oposición, fraccionamiento y a la larga distorsión y sufrimiento. Por eso lo podemos llevar a nuestra propia vida, pues. Nosotros a veces, bueno, hay gente que quiere tener una vida muy sana, tiene el ideal absoluto de lo sano, pero tiene otras necesidades ya, o otros deseos, que a veces están en conflicto. Hay gente que aspira a tener una relación de pareja ideal, donde ambos compartan todo, sus valores espirituales, haya respeto, coherencia, eh, comunión, apoyo, también en la parte física, atracción, todo. Y en este momento no tiene eso, pero tiene aspiraciones, tiene ideales, pero está en conflicto con sus necesidades y con sus deseos, porque esos deseos siguen ahí vivos y las necesidades también. Entonces se piensa, se reflexiona, pucha, ¿cómo hago
para que todas estas dimensiones estén en armonía. ¿Qué hago por ahora? Eso es un ejemplo. Voy a dejar de compartir porque ahí termina la clase y entramos en el terreno de reflexiones, preguntas, comentarios, quejas, reclamos. ¿Qué opinan de este tema? Nada, voy a cortar. Oye, se entendió, estuvo muy, muy enredado, muy complejo. No, demasiado claro, demasiado claro. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta? No, está bastante claro. Yo creo que al final las preguntas son en el fondo los caminos a tomar para tener un poco, o sea, poder equilibrar más en ese punto. Yo creo que, como tú comentabas, uno cae de repente en la crítica, se polariza, ¿cachai? Ujú. Sobre todo cuando estás recibiendo demasiada información de muchos lados, es más fácil polarizarse. Entonces, como que al final uno dice, también quiero estar informado, pero no quiero estar polarizado. Entonces, buscar Claro, claro. ese equilibrio es como difícil, yo creo. Cuesta. Mm. Mira, este trabajo con respecto a lo último que hablamos, claro que es paulatino, es progresivo, pero hay que enfocarlo. Lo que nosotros hemos visto de la enseñanza de París con respecto a los 11 pasos de la magia tiene que ver con ir impulsando un proceso para ir logrando alinear todas esas dimensiones que a veces están en caos, para armonizarlas, ¿ya? Que pueden ser las necesidades, los deseos, los valores, la ética, los deberes. Y eso uno no se puede polarizar en ninguno de esos tres aspectos. Uno tiene que tratar de lograr el equilibrio en ellos. Quizás ese equilibrio no es el ideal, porque cuando uno busca afanosamente un ideal forzado, uno se vuelve una persona absolutamente reprimido y se pone y se vuelve una persona demasiado rígida. Y esos son personas que, como decía Freud, tienen muy fuerte el super yo. ¿Ustedes saben algo un poco de eso del super yo, el ego y el ello? El super yo son como la parte de nosotros que es como aspiracional en cuanto a ideales. Siempre se habla que la gente que es muy religiosa, como tiene grandes ideales de pureza, de ser correcto, de ser santo, pero que en el fondo no son así realmente, son personas que son muy rígidas, ya muy juzgadoras, muy críticas, muy amargas y muy reprimidas, porque lo que ven en ellos y lo proyectan en los demás es gente que, no sé, es como más mundana, gente que tiene una moral más liviana. Entonces, como escapan a esos grandes ideales, que solo lo encuentran cuando el cura habla, pucha, después chocan con el mundo. Y ellos mismos se reprimen sus dimensiones que tienen que ver con la necesidad y con sus propios deseos. ¿Ya? Eso cuando se tiene muy fuerte el super yo. Incluso también eso ocurre en militares,
en fanáticos de alguna ideología, ¿ya? Cuando tienen un super yo idealista demasiado desarrollado, eso es muy tiránico y muy rígido, ¿ya? Están las otras personas que están muy polarizados en el ello, que hablaba Freud, que responden inmediatamente a sus impulsos más básicos, más elementales, y también ahí son presas de esa dimensión polar. Y ahí encontramos, por ejemplo, yo voy a poner ejemplo aquí, a las barras del fútbol, a la gente que es muy, eh, a ver, muy pachanguera, podríamos decir, la gente que es muy caída al alcohol, a exceso de droga y todo, porque es gente que inmediatamente satisface impulsos como básicos y como deseos. Y entonces están todos esos extremos, que esos extremos se critican y se como juzgan. Y al medio está lo que Freud llamaba el ego, que trata de ser como un término medio que trata de integrar esas dimensiones que nosotros tenemos, como todos esos impulsos, esos instintos como más básicos que están ahí y que buscan expresarse con nuestros ideales, ¿ya? Más depurados en una identidad que se llama el ego y que es como el término medio y la integración de estos dos. Entonces, cuando uno integra y como digo, está en armonía y en coherencia con la dimensión completa de su ser, va a teniendo como un ego más integrado y más armónico. Y ese ego más armónico e integrado eh, tiene más satisfacciones y tiene más dignidad y amor propio y tiene más logros. Cuando está muy desarmonizado y muy polarizado, ahí el conflicto es mayor. A mí me ha tocado ver que hay gente que, por ejemplo, es vegana, tiene grandes ideales con respecto a esa filosofía y estilo de vida, pero pasa puro criticando y juzgando a los que no son veganos. Entonces ahí yo percibo inmediatamente, el super yo está en un aspecto como tirante, rígido en esta persona. En cambio, si uno conoce a un vegano que en el fondo no juzga y a los que no son como él no los critica y no hay una oposición, una energía negativa muy fuerte, sino que puede hablar de su ideal y dar su opinión en armonía, esta persona está más, realmente está más integrado porque esos deberes ya están más armónicos con otro aspecto de su vida, yo creo. Entonces ahí uno va identificando. Y eso con respecto al super yo, a los deberes cuando están muy fraccionados. Por eso hablamos aquí de alinearse. Entonces, cuando nosotros decimos, ya, yo tengo estas necesidades básicas, pero las desarrollo en un entorno que está en armonía con mis ideales, no hay conflicto, no hay conflicto. O cuando yo tengo muchos deseos y quiero satisfacer esos deseos, pero esos deseos no están en conflicto o en contraposición con mis deberes, también cero conflicto. Y ahí la energía se conserva y se enfoca y se dirige.
Miren, le voy a dar un ejemplo en las relaciones. Si yo tengo, ya, pongamos una pareja. Yo tengo una pareja que me llevo súper bien sexualmente. Ya, esas necesidades sexuales están satisfechas. Súper bien. Necesidades básicas. Más encima, hay un entorno de afiliación, de respeto, de apoyo, más o menos, porque nada es perfecto también. Hay apoyo, hay propósitos en común, ya hay un entorno de seguridad y más encima compartimos ideales de vida y propósitos idénticos y aspiramos como a un nivel de vida, a cierto, como digo, de valores, incluso quizás metas espirituales. Yo ahí tengo esas tres dimensiones en armonía. No hay conflicto, pero si yo tengo aspiraciones espirituales, ya, y deseo a la vecina que está casada, y la vecina, no sé, pues otra onda, nada que ver, y estoy solo, ya ahí tengo conflicto en las dimensiones, porque aspiro a una cosa, tengo un ideal, pero pucha, tengo otros deseos y otras necesidades no están canalizadas. Entonces hay dimensiones que están en conflicto, la energía está en conflicto, esto es fraccionado, ¿ya? Y cuando ocurre eso, hay menos vitalidad también. Cuando uno está en armonía hay más energía en una dirección, entonces se va avanzando, se va construyendo en dirección con los deberes, con las aspiraciones. Eso, a modo de ejemplo, porque esos ejemplos los encuentro súper buenos porque ahí se ven las dimensiones, ¿cachai? Porque en las relaciones de repente se ven, y en una relación de pareja se ve más o menos la parte necesidad biológica, biología, que no es solamente sexo, sino que es también cariño, el abrazo, el resguardo, y se ve también la parte emocional, también, y se ven los propósitos de vida, y también la parte aspiraciones, filosofía, se ve todo. Entonces, un muy buen ejemplo. ¿Les quedó claro más o menos? Sí. Tarea súper grande, estar alineado y en coherencia en las distintas dimensiones de nuestro ser, cuerpo, mente, alma, espíritu. Bueno, lo dejamos hasta acá y les digo que Gracias. nos estaríamos viendo en marzo más o menos, porque ya estamos en época que mucha gente sale de vacaciones y hay que darse un espacio. Eh, Esta clase igual la vas a subir al amigo para el despertar, Claro, ¿cierto? sí, claro, porque la Sí. grabamos. Ya, vale. Así Gracias, que Miguel. estemos todos bien, que tengamos buenas vacaciones. Recuerden que el verano tiene que ver con la cosecha. En el verano nosotros evaluamos a través de la cosecha lo que hicimos durante todo el año. Así que cuando el verano es próspero, cuando se puede pasar bien, cuando se puede disfrutar, estar en armonía con la naturaleza, quiere decir que el año fue bueno, que se hicieron
más o menos bien las cosas, ¿ya? Y ojalá que sea así para todos. Hoy, gracias. Yo voy a estar de cumpleaños la próxima semana. O Sí, pues, sea, todos todo vamos a ir para cambió. allá, todos ¿Sí? vamos a Ah, qué llegar. bueno. Ya, pues. Ya, No, chao, es que estaba pensando en el año que parte de nuevo, o sea, para todo el mundo parte, pero más yo creo que para las personas que estamos de cumpleaños, como que marcamos un ciclo, así, así lo veo. sí, otro tema interesante que las 4 estaciones del año también son procesos. Por eso que nosotros, esta Navidad que nos metieron del equinoccio de invierno, nosotros deberíamos desterrarla totalmente, porque nosotros en esas fechas de diciembre estamos en equinoccio de verano, no de invierno. Claro, Entonces claro que nos sí. meten cosas totalmente desnaturalizadas y que nos desincronizan, ¿ya? Sí, el año mapuche, por ejemplo, que es en junio, julio, no sé, en pleno invierno, tiene mucho sentido porque parte toda la renovación, el brote de las plantas, en fin, o sea, se termina el ciclo y empieza otro, eso hace más sentido, además que dura una semana. En cambio, nuestro año nuevo dura un día más fome y se pueden Bueno, hacer más cosas. en el Pero fondo, sí es verdad, mira, en el fondo todo empieza en el invierno. En el invierno nosotros empezamos a sembrar, nos vamos para adentro, empieza un trabajo interno, empieza un trabajo en lo más sutil, en la mente, empezamos a proyectar. Ahí nacen todos los proyectos, todas las aspiraciones, todo y empezamos a sembrar. Después, ya, eso es en otoño, claro, en otoño. Después en el ujú, invierno, todo eso se empieza a procesar y todo, y ahí empiezan a salir los brotes que ya ir manejando todo lo que empieza a primavera. hacer. Y al final, claro, la cosecha es en verano, y ahí uno acepta, agradece, porque ya no hay nada que hacer. Ya ahí brotó todo lo que tenía que brotar, dio fruto lo que tenía que dar fruto, lo que no, no. Entonces uno agradece la experiencia, evalúa y acepta. Y cuando, Cosecha lo que sembró y si claro, no sembró, no va a cosechar nada. y que por eso, po, si uno cosechó bien, uno disfruta la cosecha. Ya hay prosperidad en todo sentido. Entonces, esos son los ciclos naturales y uno tiene que tratar de ir en armonía con eso. Por Así eso es es. que estas festividades que vienen del otro extremo no corresponden con nosotros. Nosotros tenemos que celebrar los equinoccios que corresponden. Ya lo dejamos hasta Sí, acá. efectivamente, sí, en eso estoy de acuerdo. Otro tema de eso es el calendario. Damasco tengo un Damasco Se escucha Gracias, cortado. Miguel. Escucha Gracias. cortado. y, Así y Sí. eso que igual me indica que he sembrado. Un día planté un arbolito pequeñito y todos los años tengo los Damasco, le regalo a mi vecino. ya por lugar, nos vemos. Ya estamos cortando que se están yendo. Chao, que estén bien todos. Chao, 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 chao. Muy